tenemos tanto miedo a lo mejor de traumatizar a los hijos o de quererles dar todo lo que nosotros no tuvimos en algún momento de la vida, ha hecho que los niños empiecen a comportarse de una manera egoísta, se vuelven malcriados. Desde lo más básico, ¿no? Cuando los niños empiezan, por ejemplo, a gatear, normalmente los niños tiran sus juguetes en el suelo, porque los papás somos los encargados de enseñarles cómo se hacen las cosas. Entonces, con un bebé, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me voy a poner a su nivel, me voy a poner a gatear con él. Hola, ¿qué tal, amigos de Código Sí? Mi nombre es Norma Jiménez, soy psicóloga aquí en el Centro de Capacitación y Desarrollo. Hoy les quiero hablar un poco sobre los temas de las habilidades y de los límites y consecuencias que podemos ponerle a nuestros hijos. Este es un tema que nos compete a todos, ya que normalmente no estamos acostumbrados o no sabemos la manera adecuada de corregir a los hijos, de habilitarlos, de ponerles límites, de ponerles consecuencias. Es un tema que los papás muchas veces llegan a consulta o a terapia preguntándose cómo pueden corregir a sus hijos sin causarles algún trauma, algún problema. Este tema es súper interesante, ya que yo siempre les recomiendo que desde que los niños son bebés, uno puede empezar a poner estos límites y estas consecuencias, ¿no? Así nosotros podemos formar seres humanos independientes, seres humanos seguros de sí mismos. La manera de poner límites y consecuencias a los niños es enseñándolos a hacer las cosas, darles confianza. Esta es una forma, digamos que, para educarlos con amor. En el pasado, cuando nuestros papás nos educaban o los papás de nuestros papás, la educación era muy diferente. La educación era como más dura, estaban muy acostumbrados a lo que es el pegar a los niños, el gritarle a los niños. Esa era la manera como correcta de educar. En el pasado los papás para pedir algún consejo sobre educación acudían a otros papás o acudían a los abuelos o acudían a los amigos que ya tenían hijos, que se suponía que eran los que tenían más experiencia, ¿no? Hoy en día ya esta parte se ha ido quitando y los papás ya se documentan un poco más en cuestión de libros o de acercarse a algún experto, ¿no? Entonces, esta parte de pedirle el consejo, digamos, a las personas que creemos que son más experimentadas, afortunadamente se ha ido quitando porque la educación y los tiempos están cambiando. Entonces, hoy en día tenemos tanto miedo a lo mejor de traumatizar a los hijos o de quererles dar todo lo que nosotros no tuvimos en algún momento de la vida, ha hecho que los niños empiecen a comportarse de una manera egoísta, se vuelven malcriados, berrinchudos, creen que merecen todo por el simple hecho de existir, ¿no? No los enseñamos a esforzarse por las cosas, les metemos la idea que su única obligación a lo mejor es estudiar y que ellos no tienen por qué preocuparse por otras cosas. Sin embargo, todas estas obligaciones que les quitamos, esta parte de responsabilidad, a la larga nos trae consecuencias, porque entonces cuando los hijos van creciendo y no les enseñamos a que las cosas cuestan, a que las cosas se ganan, a hacer cosas diferentes, entonces únicamente los hijos están como exigiendo y creen que tenemos nosotros como padres la obligación de únicamente dar, de proveer, sin que ellos tengan ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la manera de educar con amor a los hijos es habilitarlos, enseñarles a hacer las cosas, que ellos se den cuenta que las cosas se ganan, que las cosas son a base de esfuerzo, a base de trabajo. Ellos cuando empiezan a hacer cosas por ellos mismos también se sienten importantes, empezamos a fomentar lo que es la autoestima, se sienten capaces. Entonces, cuando son pequeñitos, nosotros tenemos que empezar a enseñarles desde lo más básico, ¿no? Cuando los niños empiezan, por ejemplo, a gatear, normalmente los niños tiran sus juguetes en el suelo,
y casi siempre los papás son los encargados de recoger estos juguetes o todo el material didáctico que los niños llegan a utilizar en casa. Y desde ahí nosotros podemos empezar a hacer que los niños aprendan a hacer sus propias actividades. ¿Cómo es esto posible? Bueno, de entrada los papás nos tenemos que involucrar, ¿no? Esto es un trabajo más de los papás que de los hijos, porque los papás somos los encargados de enseñarles cómo se hacen las cosas. Entonces, con un bebé, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a poner a su nivel, me voy a poner a gatear con él y entonces lo voy a enseñar a cómo recoger sus cosas. Puede ser en la misma bolsa de los juguetes, en una caja. Y entonces, a forma de juego, yo le voy a empezar a enseñar a mi hijo a que las cosas cuando se desocupan, se empiezan a guardar en un lado. Y aunque ustedes no lo crean y aunque ustedes los vean tan chiquitos, los niños aprenden muy, muy rápido, ¿no? Otra manera de educar también a los hijos de una manera segura es que cuando yo voy a dejar a mi hijo pequeño encargado con una persona, con la abuelita, o que lo voy a dejar a la guardería, es importante que yo le explique a mi hijo qué es lo que yo voy a hacer. A veces los papás dicen, no, es que no me va a entender, no me va a entender lo que le voy a decir, ¿no? Ni siquiera sabe qué va a pasar, ¿no? Por supuesto que los hijos saben, aunque sean unos bebecitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, te voy a dejar a la escuela, vas a estar aquí con las maestras y yo voy a regresar por ti más tarde. Es importante que nosotros le expliquemos a los hijos qué decisiones estamos tomando de acuerdo a su vida. Aparentemente ellos no nos entienden, pero sí nos van a entender, ellos van a saber que nosotros vamos a regresar. Cuando los niños son muy chiquitos, ellos no entienden que se van a quedar en la escuela. Ellos sienten esa parte de abandono. Entonces, si nosotros no les explicamos, ellos piensan que no vamos a regresar por ellos. Entonces, es muy importante que nosotros les expliquemos qué es lo que vamos a hacer, por qué los vamos a dejar en ese lugar durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra forma de nosotros empezar a hacer un vínculo sano con nuestros hijos. Conforme van creciendo, nosotros podemos ir aumentando las actividades. Por ejemplo, un niño de 4 años ya puede empezar a recoger su cuarto, acomodar sus zapatos, empezar a colgar su uniforme o su ropa, que son cosas muy básicas. Todas estas actividades, por nosotros como papás, se las tenemos que enseñar. No una vez, a lo mejor se las vamos a ir explicando 2, 3, 4 veces hasta que el niño lo entienda. Y las primeras veces, obviamente, los niños no lo van a hacer de manera correcta, porque es parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros como papás tenemos que tener la paciencia de decir, ok, no lo va a hacer perfecto a la primera, pero a lo mejor cuando ya lleve 10, 11 veces en hacerlo, ya le va a empezar a salir. Cuando le enseño yo a tender su cama de igual forma, al principio la va a tender mal, pero poco a poco el niño va a ir adquiriendo esa destreza, va a ir adquiriendo esa habilidad para poder hacer las cosas de manera correcta o de una manera ya bien hecha. Sin embargo, la mayoría de los papás cometemos el error de decir, no, es que no lo hace bien, entonces prefiero yo hacerlo porque él no lo hace como a mí me gusta o no lo hace como yo quiero. Entonces, preferimos nosotros hacerlo rápido por practicidad, por ahorrar tiempo, que entonces tener paciencia para que los hijos empiecen a aprender a hacer ciertas actividades. Cuando nosotros vamos con los hijos enseñándoles poco a poco todas las actividades básicas, ¿no? Básicas como es recoger su espacio, colgar su ropa, tender su cama, esas son las actividades básicas que cualquier hijo tiene que empezar a hacer. Ese es por un lado. Ya cuando van creciendo, entonces nosotros ya tenemos que empezar a poner las reglas y los límites. ¿Esto cómo es? Bueno, las reglas y los límites son ya en base a un horario. Por ejemplo, yo a mi hija de 8 años le puedo decir, tienes que dejar tendida tu cama todos los días antes de irte a la escuela, ¿no? Ahí yo ya estoy dando una instrucción clara, estoy dando un horario, o sea, no va a ser cuando ella quiera, va a ser un horario.
Si esta actividad no se lleva a cabo, entonces yo ya les voy a poner una consecuencia. Todas estas cosas tienen que ser previamente platicadas con los hijos. No podemos llegar de sorpresa y decirles, a partir de hoy así, y de sorpresa vamos a empezar a poner reglas y límites, ¿no? Se tiene que platicar con los hijos porque somos una familia, somos parte de una familia. Entonces, cuando yo quiero empezar este proceso de reglas y límites, tengo que platicar con mis hijos y decirles, vamos a empezar a trabajar de esta forma. A partir de tal día, tú vas a empezar a hacer estas actividades, las vas a hacer en tal horario. Si no se llegan a cumplir, las consecuencias van a ser estas. Dependiendo de la edad, las consecuencias tienen que ir dependiendo de la edad. No es la misma consecuencia que yo le voy a poner a mi hijo adolescente que a mi hijo de 4 años, ¿no? Todo va a ser de acuerdo a su edad. Las consecuencias siempre van a ir dirigidas a cosas que a ellos les duelan perder, ¿no? Por ejemplo, a un adolescente pues le voy a quitar el celular probablemente, no lo voy a dejar jugar videojuegos. A mi hijo de 4 años pues no le voy a dejar ver su película favorita. Cosas que vayan relacionadas a actividades que ellos disfruten hacer, ¿no? De esta manera yo voy a empezar a ver que mis hijos se van a esforzar por tener un privilegio. Entonces, esto previamente yo lo tengo que hablar con mis hijos para que ellos estén enterados que si ellos no se esfuerzan, que si ellos no cooperan, que si ellos no hacen las cosas que estamos estableciendo, entonces va a haber una consecuencia, ¿sí? Porque en la vida real así es. Cuando yo no hago las cosas, hay una consecuencia. Si yo falto a trabajar, hay una consecuencia. Si yo falto a la escuela, hay una consecuencia. ¿Sí? Si yo decido hoy no hacer de comer, también va a haber una consecuencia. Entonces, todas las acciones que nosotros vamos haciendo en la vida tienen consecuencias. Y los hijos normalmente no se dan cuenta porque están acostumbrados a que nosotros les resolvemos todo el año. Entonces, este es un proceso que vamos a ir trabajando con los hijos de la mano. Yo no le puedo decir a mi hijo adolescente que lave el baño cuando nunca le enseñé a lavar el baño. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los papás? Enseñarles primero, ¿cuál es el proceso? Yo te enseño, ven, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo de aquella forma. Y tengo que estar consciente que no lo va a hacer bien ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Todo tiene que llevar un proceso, tenemos que llevarlos de la mano. Y esta es una manera de habilitar a los hijos a hacer cosas cotidianas que cuando ellos sean adultos les van a ayudar mucho, porque ellos van a estar acostumbrados primero, a aprender. Se van a dejar guiar, van a ser personas abiertas, van a ser personas que vayan a un trabajo y entonces ellos tengan la capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque ya vienen habilitados, a diferencia de jóvenes que llegan a su primer empleo y no saben hacer absolutamente nada. Pero aparte de que no saben hacer nada, son seres humanos que no se dejan guiar. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a recibir una orden, no están acostumbrados a ser dirigidos por alguien. Entonces es cuando empiezan a tener conflictos, empiezan a tener problemas. Eso ya es cuando son adultos, pero cuando viven todavía con los papás, empiezan a tener problemas con los papás de disciplina, empiezan a tener problemas con los papás para obedecer, para acatar una orden. Los papás muchas veces quieren empezar a darle responsabilidad a los hijos ya cuando tienen 14, 15 años. Y esto es más complicado porque los hijos no están acostumbrados. Entonces para los hijos de pronto es, pues de repente no me dejaba hacer nada mi mamá y ahora quiere que empiece a hacer esto y esto y ya no les parece. Y es de cierta forma es normal, porque como no nos acostumbramos, bueno, es complicado que de pronto yo quiera cambiarles el chip y decir ahora sí ya va a ser el hijo que me va a obedecer, que va a aprender a hacer las cosas, que va a adquirir ciertas responsabilidades en la casa. Normalmente los padres no educamos a los hijos para trabajar en equipo. La familia la tenemos que ver como un equipo. Ya sea que esté conformada por mamá, papá e hijos,
o mamá e hijos, o papá e hijos, como esté la familia conformada, tenemos que vernos como un equipo. ¿Qué quiere decir un equipo? Que todos nos apoyamos, que todos trabajamos en común, que todos trabajamos de la misma forma, ¿sí? Que todos tenemos la obligación de limpiar áreas comunes, de mantenerlas ordenadas, y que cada quien es responsable de su espacio. ¿Cuál es su espacio de cada quien? Bueno, donde duerme, ese es el espacio de cada quien. Eso es obligación de cada uno de los integrantes de la familia. Y la obligación de todos es mantener y cooperar para que las áreas comunes estén ordenadas, que es baño, cocina, sala, comedor. Si hay patios, pues los patios. Entonces, esta es una parte súper importante que nosotros debemos empezar a ver a la familia como que no tenemos que empezar a encasillarnos en roles, de que a la mamá le corresponde esto, al papá esto, a los hijos esto. No, empecemos a romper con esos estereotipos, con esos paradigmas que la sociedad nos ha implementado. Si nosotros nos empezamos a ver como un equipo, entonces empezamos a funcionar como un engranaje. Y si todos empezamos a girar en la misma sintonía y en la misma intensidad, entonces va a haber una armonía, va a haber una parte donde la familia se pueda entender y que empiecen a crecer juntos. Y los hijos entonces van a aprender que la vida es así, que la vida es a base de esfuerzo, de apoyo, de trabajar en equipo. Y entonces, cuando nuestros hijos crezcan y salgan a la vida laboral o a la vida real, les va a ser más fácil toda esta parte porque ya son seres habilitados, van a ser seres seguros, van a ser seres con una autoestima alta. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a sentirse que son capaces de hacer las cosas por ellos solos. Las mamás estamos muy dadas siempre a decirle a los hijos pequeños, no, tú no puedes, yo lo hago por ti. Entonces desde ahí estamos mandando un mensaje de que él no es capaz de hacer las cosas. Nosotros lo hacemos, obviamente lo hacemos de manera inconsciente, no porque lo queramos hacer un inútil, ¿no? Lo hacemos como para ayudarlo, para protegerlo, para decir, ay, no, es que tú te tardas mucho, yo te abro el dulce, yo te abro el popote para que le tomes la leche. Son cosas tan básicas, pero que utilizamos esas frases que marcan a los hijos toda la vida. No, tú no puedes, yo lo hago. Yo lo hago por ti. O lo hiciste mal, o no te esforzaste lo suficiente. Siempre marcamos más como la parte negativa de las cosas que hacen nuestros hijos. Hay que empezar a hacerlo distinto, hay que empezar a cambiar nuestras frases por lo hiciste bien, puedes mejorar, para la otra te va a salir mejor. Sí, tú puedes, yo sé que puedes, aunque te tardes, inténtalo. Entonces, todas esas frases que nosotros decimos de manera inconsciente, las podemos empezar a cambiar por frases positivas, por frases que le den seguridad, que le den autoestima a nuestros hijos, que ellos se sientan capaces de hacer las cosas. A mí me gustaría invitarlos aquí a nuestro centro de capacitación, a que vengan a conocer todas nuestras terapias. No nada más tenemos terapias psicológicas de manera individual, de pareja, de niños, adolescentes. También tenemos terapias de acupuntura, biomagnetismo, cosmetología. Entonces, espero que les haya gustado esta parte sobre el cómo habilitar a los hijos a través de límites, de consecuencias, de educar con amor. Y bueno, esperamos que vernos por aquí muy pronto. Por último, espero que nos puedan regalar un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Cualquier duda o comentario, pues los estaremos leyendo. Me despido de ustedes, hasta la próxima. Gracias.